Bienvenidos al Hilo Negro. El Estado de México es un vasto territorio en expresiones culturales y tradiciones, incluso distintas. Su territorio y población es tan amplio y diverso que existen o coexisten importantes variaciones entre las costumbres navideñas de una región a otra. Pero siguen compartiendo con profundidad, con autenticidad, el origen de la Navidad, que es convivencia, es armonía, es cercanía y también espiritualidad. Los rituales y las costumbres en torno a la Navidad, aunque contagiados por el consumismo y la globalización, han logrado preservar en muchas partes del Estado un carácter, digamos, religioso, familiar y tradicional. En el Valle de Toluca, que es nuestro tema, estas expresiones son dignas de analizarse por su profundidad histórica y antropológica, porque están cargados de significados afectivos, comunitarios, para tener una mirada especializada en este tema. Tenemos en el estudio a la doctora en Historia, María del Pilar Iracheta, adscrita al Seminario Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México en el Colegio Mexiquense. Damos la bienvenida a la doctora, muchas gracias por su presencia aquí. Y antes le invito a nuestro auditorio que veamos esta cápsula introductoria sobre las costumbres navideñas en el Valle de Toluca. En el Valle de Toluca, la Navidad trasciende la noción de una simple celebración anual para convertirse en una temporada cargada de significados históricos y comunitarios. Entre el 24 y el 25 de diciembre y hasta la culminación del ciclo festivo en el Día de Reyes, el 6 de enero, se despliega un entramado de prácticas donde convergen la religión, la fiesta popular y la memoria familiar. Aunque cada municipio del valle imprime matices propios a estas celebraciones, existe una base cultural compartida que permite hablar de una tradición regional profundamente arraigada, que amalgama en sus prácticas a la comunidad. Las costumbres navideñas del Valle de Toluca son el resultado de un largo proceso de mestizaje cultural, en el que dialogan la herencia de los pueblos originarios matlatzincas, mazahuas, otomíes, nahuas y tlahuicas, con las formas del catolicismo traídas desde España y con las transformaciones sociales del siglo XX y XXI. En este sentido, prácticas como la instalación de nacimientos en los hogares, las iglesias y los espacios públicos adquieren un valor central, no solo como expresión de fe, sino como acto simbólico de continuidad cultural. A ello se suma la elaboración de artesanías navideñas como las propias figuras para el nacimiento, piñatas, esferas y adornos bordados o de barro, que reflejan el saber ancestral, su mezcla colonial y el fortalecimiento de los vínculos de tradición e identidad contemporánea. La Navidad en el Valle de Toluca se revela como un espejo de la historia regional y un espacio vivo donde pasado y presente se encuentran. Muchas gracias, doctora, nuevamente por estar acá con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Por qué se dice que la Navidad en el Valle de Toluca es más que una celebración religiosa? Es decir, ¿qué significados posee en el Valle de Toluca? Pues, digamos, si nos vamos primero a cómo se formó esto rápidamente, no es una tradición histórica que viene pues desde el siglo XVI, ¿no? En la que los franciscanos, los agustinos y también curas de parroquias, pues lo que hicieron fue formar una feligresía que unía a tanta diversidad que había en la colonia. Estaban los españoles, criollos, indígenas, negros, mulatos, etc. Y entonces se conforma una cultura o una religiosidad, pero también una cultura religiosa que une a toda esa feligresía que era tan diversa. Sí estaban divididos por calidad étnica, unos eran criollos, españoles, etc., y también por una escala de desigualdad social. Sin embargo, estas tradiciones fueron permeando en todas esta diversidad, ¿no? Y pues toda esta tradición viene desde el siglo XVI hasta nuestra época, en la que se crea lo que yo insisto es llamar una cultura católica. Por ejemplo, se ven los testamentos en los que los testadores hablan de
le dejo a mi santo tutelar tanta dinero, ¿no? O a estas imágenes, es decir, en esos testamentos se ve cómo permeó esta cultura católica, ¿no? en la gente. Entonces, estas tradiciones navideñas pues también iniciaron desde el siglo XVI y de alguna manera pues lo asimilaron, ¿no? Las comunidades, los diferentes grupos, y lo fueron pues pasando lo que llamaríamos ahora lo que se llaman las cohortes católicas o generaciones católicas hacia esta formación de una tradición que fue pasando, ¿no? De padres a hijos, ¿no? Hasta que llegamos a ahorita a este tiempo, ¿no? Entonces creo que ese es este estudio. Bueno, yo me voy a mi área, que es la historia. Creo que es muy importante ver cómo se entronizó, ¿no? esta tradición. Es decir, no es estático, ha evolucionado con el tiempo, Eso ha sí. tenido cambios dependiendo de las circunstancias. Sí. Yo recuerdo de niño con mucha felicidad, claro, me remonto a Veracruz, a Orizaba, en donde pues era un momento de encanto. No había frío, por supuesto, como aquí, era otra. Y había muchas celebraciones, sobre todo en las parroquias, en los atrios, la piñata, el aguinaldo, pastorelas, cantos, ¿no? Era mágico para un niño. Sí. Y veo que ahora han cambiado mucho. La rama teníamos allá en Orizaba, bueno, no se trata de ver Orizaba ni de Veracruz, estamos en el Estado de México, pero lo que quiero decir es, primero, hay una enorme diversidad de cómo se expresa, incluso generacionalmente, y dos, no es estático, hay cambios importantes. Y en ese sentido, sabemos que hay una dimensión sincrética, son católicos, sí, pero también el aporte de las comunidades indígenas, que tiene algo importante, el comportamiento de las diferentes clases sociales que tienen acentos distintos a una Navidad. ¿Cómo ve esta evolución de la Navidad, que en el fondo pues, se celebra la natividad de Jesús, del niño Jesús que se hizo hombre? Pues sí, bueno, también dependiendo, mire, yo creo que una cosa muy fundamental son las condiciones económicas, ¿no? Eso creo que es un primer factor en el que vemos la diversidad de expresiones de la Navidad, pues precisamente, por ejemplo, en el medio urbano, cómo se celebra, ¿no? Por ejemplo, en la comida, se ve allí, ¿no? Que es el bacalao, el revoltijo, y en las comunidades indígenas muchas veces, por ejemplo, es un guajolote con mole, atole y tamales agrios. Ajá. Y por un testimonio que tengo de una comunidad en San Felipe del Progreso, se habla mucho de eso. Dependiendo de las condiciones del pueblo, celebrábamos estas fiestas, o por ejemplo las posadas. Muy interesante, los fiscales. Allí intervenía la autoridad los funcionarios de la iglesia, los fiscales, que eran los que organizaban esas posadas, ¿no? Pero sí, ciertamente, yo digo, las condiciones económicas es lo que también fundamenta mucho estos cambios, pero también muchas cosas de la modernidad, ¿no? Que se van integrando. Por ejemplo, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad pues, es una costumbre nórdica. No tenía que ver con cómo se le celebraba, que era propiamente los nacimientos, que son maravillosos, pero se introduce, sobre todo, bueno, ya ha permeado mucho también tanto en el medio rural como en el urbano, pues el árbol de Navidad, ¿no? Que sí también tiene un significado espiritual, pero que venía pues de un significado también pagano, celta, ¿no? Era ¿cómo se llama? Hablar de otros dioses, ¿no? Por ejemplo, el dios Frey de la fertilidad se ponía en un árbol para que las cosechas en esos inviernos tan terribles, en la primavera floreciera, ¿no? La tierra y diera frutos, ¿no? Y luego se cambia, un monje, San Bonifacio, lo cambia y lo hace, es un pino que representa a Cristo. Entonces, bueno, vamos integrando, ¿no? Costumbres distintas, ¿no? ¿Qué costumbres en el Valle de Toluca considera usted como más relevantes en estas épocas navideñas, en el periodo que usted ha estudiado?
Bueno, primero lo que es el Adviento, ¿no? El Adviento, que es el mes anterior a la llegada de Cristo, cuando hay familias que utilizan la corona de Adviento, van poniendo una vela cada semana, haciendo reflexiones, rezos. A la otra semana a reunir 4 velas y finalmente el día de Navidad se pone la última vela, ¿no? Que es como que vino Cristo a iluminar al mundo, ¿no? Creo que esa es una costumbre no muy publicitada, pero que sí es importante porque tiene un sentido religioso y espiritual muy profundo, ¿no? Es hacer una reflexión, arrepentimiento sobre esta venida de Dios otra vez al mundo, ¿no? Que va a nacer el 25 de diciembre. Entonces, sí la considero una de las costumbres que pueden ser importantes. Las otras pues ya son muy conocidas, claro, ¿no? Las posadas y la cena de Navidad. Yo resaltaría el tema de lo familiar, ¿no es cierto? Es decir, la familia es el momento ideal donde las desavenencias se concilian, donde hay mayor comunicación, como que el espíritu abre mucho. Y me da la impresión que en el Valle de Toluca es muy fuerte esta dimensión familiar. Sí, definitivamente, ¿no? En la cena de Navidad, pues, bueno, si son hogares católicos, pues también prima la cuestión religiosa, claro, ¿no? La cuestión espiritual. ¿Para qué nos estamos reuniendo? No solamente es para comer, sino también es para celebrar la llegada de Cristo, ¿no? El 25 de diciembre. Pero sí es cierto, la familia creo que todavía sigue siendo un fundamento de la sociedad mexicana, a pesar de que pues estamos con muchos cambios. Pero sí, la cuestión familiar es muy importante, une a las familias. Muchas veces vienen los migrantes a convivir, ¿no? con la familia, que no se hace mucho que no se ven, o hijos que se han ido lejos, pero llegan ese día en la cena a compartir, como dicen, el pan y la sal, ¿no? Pero claro, primando esta cuestión también espiritual, pero sí, estos lazos familiares, estas redes familiares que son todavía muy fuertes. Pues ahí tiene usted estas miradas, estas imágenes de una festividad que por supuesto no es rígida, sino ha venido cambiando y ha venido incorporando y aportando, porque recibimos, digamos, Santa Claus, el árbol, los regalos, el consumismo, este delirio de los regalos que simboliza muchas cosas, pero también nosotros hemos aportado el pavo o el guajolote, hemos aportado muchos elementos como la piñata con sus 7 picos, que son los 7 pecados. Hemos aportado la flor de Navidad, que es también muy importante en casi todo el mundo. En fin, es un proceso en donde hay una inculturación global que depende de cada uno de los países, pero también depende de cada uno de las regiones. Le invito a una pausa. Estamos conversando con la doctora Iracheta, una historiadora del Colegio Mexiquense, y nuestro tema son las costumbres navideñas en el Valle de Toluca. Regresamos, estamos conversando sobre las tradiciones navideñas que se dan, sobre todo en el Valle de Toluca. Estamos conversando con la doctora Iracheta y nuestro tema de las costumbres. Y la inculturación, la mezcla, ¿no?, que hay, ¿no?, cómo se asume la Nochebuena en casi todo el planeta, en fin. Yo recuerdo, doctora, que una vez pasé Navidad en Lima, Perú, al otro lado del continente, hacia el sur, donde el clima es totalmente distinto. Mientras en el norte es frío, en el sur están en pleno verano. Es un calor cuando llegué a Lima, un calorón, estábamos que a 35 grados, ¿no?, por esas fechas navideñas. ¿Y qué cree que me llamó la atención?
ver arbolitos navideños con escarcha, esa escarcha que imitaba la nieve. Entonces era absolutamente inconcebible, a 35 grados con arbolitos llenos de nieve imitada. Pero bueno, eso habla de estos intercambios culturales que son intensos y son... Pero regresemos a nuestro querido Valle de Toluca y háblenos sobre las artesanías, que es una verdadera riqueza que aporta el Valle de Toluca, que aporta el Estado de México a todo el país. Sí, bueno, pues tenemos una gran riqueza aquí en el Estado de México, en el Valle de Toluca. Hablando de la Navidad, pues yo me centro en los nacimientos, ¿no? Que es una cosa fantástica, maravillosa, lo que se hace, por ejemplo, aquí mismo en Metepec, ¿no? Con el barro. Los niños dioses también, que es otra rama, y bueno, son una cosa maravillosa, ¿no? Lo que se hace aquí. Pues hay también interpretaciones, no sé, hasta en paja, en otros materiales, ¿no? Madera, o sea, hay, bueno, una variedad enorme en eso, ¿no? Pero digo, creo que los nacimientos son una cosa realmente notable. La maravilla que se hace aquí, sobre todo yo lo centro en Metepec, ¿no? Lo que yo he visto, que es el barro de aquí, pues me parece que es fantástico. Y las manos tan habilidosas de poder hacer. Exactamente. Desde, digamos, esculturas muy precisas hasta, digamos, simbólicas. Es una cosa maravillosa. Cuéntanos las posadas que eran, por lo menos para mi generación, eran realmente el momento más importante. Pues sí, bueno, rápidamente tienen una tradición pues del siglo XVI. Se llamaban las misas de aguinaldo, o sea, el aguinaldo era un sentido de un regalo de Dios que nos daba, que esos 9 días eran para meditar, es que el sentido eso era tan diferente, ¿no? Era el regalo de los 9 días que Dios daba para poder meditar respecto a la llegada de Cristo, ¿no? Y era un poco también el migrante, ¿no? Porque estaban pidiendo posada, que se las negaban, ¿no? Exactamente. Y era hasta el final, que es la solidaridad. Bueno, entren, pásenle. Exacto. Y cuando entra todo el mundo, pues ahí sí se arma. La algarabía y la... Sí, pues es este recorrido, ¿no? Que hace María y José, ¿no? Desde Nazaret a Belén, que se dice... No sé cómo lo calcularon, que entre 120 kilómetros fue lo que más o menos tuvieron que ir en el burrito, con 9 meses de embarazo la Virgen María, pues en caminos abruptos y difíciles, y que bueno, según la tradición bíblica no encontraban a dónde llegar. Entonces, bueno, las posadas sí son introducidas también no era posada, sino esto de las misas de aguinaldo con representaciones teatrales, etcétera. Ya después van a tomar esta forma de las llamadas de las posadas, ¿no? Sí. En la que, pues bueno, son los 9 días y pues básicamente los peregrinos tenían que cargar la figura de la Virgen María y el Señor San José, y se rezaba primero una oración, luego con esta letanía ya iban pidiendo la posada y finalmente se rezaba también un rosario. Un rosario al principio y un rezo al final. Sí. Entonces, son tradicionales desde el siglo XVI. Y básicamente, bueno, y después viene la piñata, ¿no? Esto de los 7 picos, que son los 7 pecados capitales, vestidos de colores que es Satán quien está tentando, ¿no? Al cristiano, ¿no? Le ponen la venda en los ojos, que es como la fe ciega, que dice que con este palo garrote voy a darle al mal, ¿no? Ajá. Y el regalo de Dios es estos dulces y todo lo que cae, ¿no? Al final, ¿no? Por haber vencido, según esto, al mal, ¿no? Entonces, tiene, bueno, esa simbología, pero pues, bueno, y eso, bueno, sí eran maravillosas, ¿no? Yo, bueno, pasé mi niñez con muchísimas posadas de esas, tradicionales, ¿no? De que tenía que rezarse la letanía y todo, ¿no? Cuánta nostalgia y sobre todo, bueno, los cantos, las representaciones. Y bueno, yo viví muchos años en Europa y no vi esto, no. Y probablemente es una tradición que viene del teatro popular de la Edad Media en Europa. Claro. Y al mismo tiempo que el universo indígena no vivía su fe
encerrado, sino tenía que ser al aire libre, en contacto con la naturaleza, sus pies en la tierra, el aire, la respiración, digamos, natural. Pero son adaptaciones, digamos, de evangelización, porque Sí, totalmente. Ahí los franciscanos se lucieron, fueron muy creativos. Sí, realmente tuvieron que emplear varios medios y en ellos, pues sí, esto bueno, es que también esto del teatro se liga con las pastorelas. Claro. Las pastorelas vienen pues desde también del siglo XVI, ¿no? Y era la representación viva, o sea, con personas, ¿no? Sobre el peregrinaje de la Virgen María con San José. Y bueno, ahora pues yo siento que esas han medio desaparecido, se representan en un teatro, pero antes iba uno a lugares, a un rancho, a lugares al aire libre y se representaban estas pastorelas. Sí. ¿No? Y esas también eran muy hermosas, era bellísimo ver todos los actores, ¿no? Representándolas. Y bueno, básicamente ahora las pastorelas es esta lucha, ¿no? De Lucifer contra el arcángel San Miguel, que no dejan que los pastores lleguen a Belén a adorar al niño. Y luego pues le han metido muchos elementos muy divertidos, pero lo que me encanta que sí se han recuperado mucho digamos, hay instituciones culturales que han recuperado estas pastorelas, pero no tanto ya para un público más general, ¿no? Como se hacía antes en esos espacios libres, ¿no? Abiertos. Y digo, son muy divertidas y pues también tenían ese sentido espiritual, ¿no? Fuegos artificiales, doctora. Algo que era un ruidero en aquellas fechas, cohetes se vendían, los niños lanzaban en las calles y ahora ha habido desgracia, es un martirio para los animales domésticos, también como que ha venido bajando junto con las posadas, las pastorelas. Y muchas otras cosas, doctor, porque cada celebración de los santos en las parroquias, en los barrios, yo lo sufro. Bueno, el día de San Francisco, ¿para qué le cuento? Estamos muy cerca de la iglesia, pero a ver, lo que pasa es que, bueno, esto lo introdujeron también los españoles ¿cómo explicarle? Como tiene también una simbología de que estos cohetes van hacia el cielo, ¿no? Como que te estamos tributando homenaje, ¿no? Tenía ese sentido, ¿no? Y claro, también festivo. Entonces, en los pueblos y los barrios es muy difícil que la gente diga, una fiesta sin cohetes no es fiesta. Claro. Entonces hay unos pleitos ahí con los párrocos tremendos, pero pues sí la contaminación, el ruido, ha habido perros que se convulsionan o hasta ataques cardíacos les dan, pero es que este sentido festivo es como difícil de poder decir, pues ya no va a haber cohetes en las fiestas. Finalmente, doctora, ¿a dónde nos van a llevar estas fiestas con tantos cambios? Las sociedades cada vez son más individualistas, sus actores, sus personajes, la secularización está avanzando, la iglesia está perdiendo credibilidad, incluso sentimientos religiosos. Yo estoy impactado que hay más guadalupanos que católicos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con las fiestas navideñas? Pues sí, es un problema muy complejo, ¿no? Porque también tenemos lo que que se ha ido delineando en unas partes de lo que hemos hablado, de esta sociedad del espectáculo, ¿no? Que ya lo preveía este sociólogo francés Guy Debord, ¿no? Y eso es de lo que estamos, ¿no? Teatralizando todo, o sea, tenemos que tener sensaciones así, pero que son para los sentidos, o sea, lo espiritual va quedando ya como difuminado, ¿no? No tiene ya el sentido que tenía, como lo iba llevando la tradición, ¿no? En la historia, como iba pasando de generación a generación, pero con un sentido espiritual, con un sentido religioso, con un sentido, digamos, más allá de lo mundano, y ahora no, estamos lo que usted comenta, no estamos metidos en esta sociedad, ahí Janicio, la gente casi encima de las tumbas, ¿no? El turismo masivo. Ese turismo también está cambiando mucho, ¿no? Porque hay gente que amolda sus tradiciones para que el turismo llegue y lo vea. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es las instituciones culturales
reforzar a los pueblos, a las comunidades en sus tradiciones, no tanto ver que vamos a hacer una feria cultural ese día, sino qué pasa en lo local, ¿no? ¿Qué pasa en esas comunidades para reforzar esto antes de que pues, nos devore, ¿no? Totalmente la sociedad del espectáculo, como le llamo yo, ¿no? Doctora, agradezco mucho su presencia. Yo Gracias, agregaría pues, el consumismo excesivo, ¿no? Hay una especie de, Sí. de fiebre consumista y que el afecto se muestra a través de un regalo. La tradición ante todo, la identidad y sobre todo este compartir. Así es que desde este espacio, el Hilo Negro, yo quiero, junto con la doctora, desearles una muy feliz Navidad. Gracias. Que sea un momento de privilegio, de contacto con la familia y también una evaluación de lo que ha sido un año más en la vida de cada uno de nosotros. Feliz Navidad y nos encontramos en la siguiente semana con un nuevo capítulo del Hilo Negro.